Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, vamos a exponer tu palabra, pidiéndote que sea palabra de Dios y no de hombre, que sea hablando al corazón, oh Dios, que tu palabra caiga en terreno fértil. No permitas que caiga sobre espinos ni pedregales ni en el camino, sino en el terreno propicio donde pueda haber fruto en la vida, que la misma haga lo que fue enviada a hacer y no vuelva a ti vacía, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Daniel capítulo 9. Vamos a leer los versos del 15 al 23 y dice así la poderosa palabra del Señor. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. El micrófono está un poco muy alto. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dale la mano al que está a tu lado en esta hora, que vamos a entrar en el mensaje, y dígale el tema: confiesa. El que está a su lado probablemente abrió sus ojos grandes. Confiesa. Confiesa. Ahora, ¿quién vive? Y a su nombre. Dígaselo de nuevo al que está a su lado. Confiesa, que a lo mejor no le entendió. Ahora, cuando vamos a la palabra del Señor y leemos esta historia de Daniel, lo primero que dice, cuando estamos observando, Daniel dice algo. Cuando usted comienza a leer esta lectura desde el principio, dice que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros de los números de los años que habló Jehová por el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Yo no sé si a usted le impresiona esa frase que Daniel dijo, a lo mejor le pasa por encima de la cabeza, pero él establece y dice que él, Daniel, volvió su rostro a Dios.
Cuando usted va atrás de la historia, usted ve que Daniel fue uno de los jóvenes de Judá que fue tomado cautivo por el rey de Babilonia. Vemos que dijo que cuando llegó allí, lo primero que no quiso fue, él determinó en su corazón no contaminarse, o sea que no comió nada de lo que le ofreció, de la comida sacrificada a ídolos. Él se mantuvo firme. Sabemos por la historia, por la palabra, que sus padres fueron asesinados porque él era de sangre noble. Estaba a cargo bajo el jefe de los eunucos, por ende se entiende que le habían mutilado su cuerpo antes de la juventud de su vida, y había sufrido un sinnúmero de situaciones, pero él se había mantenido firme en el Señor. Sabemos la historia, que él entró en el foso de los leones y salió prevaleciendo, que su Dios preservó su vida, nuestro Dios preservó su vida. Sin embargo, luego de todo eso, vemos a un Daniel que establece que estaba mirando y decidió, cuando leyó los tiempos y las señales, virar su rostro nuevamente a Dios. Y yo no sé si a usted le impresiona eso, pero es que a veces aún los que más buscan a Dios tienen periodos donde las circunstancias y las situaciones pudieran desenfocarlo en cualquier momento. De hecho, la palabra establece que ninguno hay justo, solo el Señor. O sea que el que trate de hacer el papel del más santo del mundo y que es más perfecto, que es una combinación entre Noé, Abraham, David y toda la cuestión, tiene la nariz más larga de Pinocho, es lo que le falta en la combinación. Tiene el corazón de David, el entendimiento de Jeremías, la visión de Daniel y la nariz de Pinocho. Porque ni uno, solo hay justo, y lo establece la palabra del Señor. Y Daniel, que tiene senda estatura en cuestión a la palabra del Señor, él mismo declara que él viró cuando vio los tiempos, cuando vio las señales, cuando analizó los números, dijo: espera, está cerca lo que el Señor ha estado hablando, tengo que volver mi rostro una vez más a Dios como era yo antes, tengo que volver a ser de esa manera. El problema es que algunos no saben reconocer que le están dando la espalda a Dios. Eso es un problema. Hay personas, por ejemplo, en la música, que tienen el oído para saber que están en tono, fuera de tono, y reconocer los tonos. Y hay personas que no tienen el oído. Y lo mejor es que cuando uno no tiene el oído, pues no tiene el talento. Pero cuando tiene el oído, tiene el talento. Pero qué malo es cuando alguien piensa que tiene el talento, ¿verdad? Yo no lo tengo, le soy totalmente honesto. Yo no sé do, re, mi, fa, nada de eso. Nada. Y no importa qué tono me diga, yo no sé qué me estás hablando. Pero imagínense si en cuestión a lo que es fallarle a Dios, uno esté de esa manera y esté fallándole a Dios y no sepa, está en senda nube, donde no se percata que desde hace rato le estás dando la espalda a Dios y no te has dado cuenta. Una cosa es por lo menos percatarse y decir: bueno, no estoy como debería estar haciendo más. Pero otra cosa es autojustificarse y no darse cuenta que Dios está a tu espalda y no delante de ti. ¿Quién vive? Así que una buena señal es saber dónde estás parado. Si no sabes, pues entonces ya hay serios problemas. Ahora, esto nos enseña de Daniel su pureza y sinceridad. Porque él no escribió que él volvió su rostro en cualquier lugar. Él escribió en un libro profético que vino a ser parte de nuestro, perdón la palabra, canon bíblico, de la palabra, donde todas las generaciones se enterarían que él había dado espalda. Pero fue tan humilde y sincero que no lo ocultó, sino que lo confesó. Por eso el tema en esta hermosa mañana. Porque el Señor busca los que confiesan, los que declaran, los que no ocultan. De hecho, en el hebreo, confesar es levantar las manos abiertas, porque el que tiene la mano cerrada oculta. Pero el que extiende sus manos hacia arriba
y las abre, no está ocultando nada. Y Dios ama al que no le oculta a Él nada, porque entonces hay transparencia. Amén. ¿Quién vive? Ahora, hay muchas oraciones en la Biblia que son bien impresionantes. Cuando usted lee sobre la oración de Elías, impresionante. Cuando tú miras cómo la relación de cómo Dios hablaba con Eliseo, impresionante. Cuando tú lees ciertas personas y ciertas mujeres de la Biblia, cómo hablaban con el Señor, como Ana derramando su corazón, impresionante. Y esta es una de las oraciones impresionantes. Como Daniel está declarando ante el Señor, hablando sin ocultar nada. Y entonces él comienza diciendo, ahora pues Señor, ya había pasado, pero escuchen esto. Ahora pues Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Él en su oración no se está excluyendo como pecador, él se está incluyendo. ¿Usted ha escuchado a la gente que ora por otro y lo trata como si, Señor, esa persona tan pecadora, ayúdalo ahí? Y sí, Señor, bla, bla, bla. En vez de incluirse, porque ya establecimos, ninguno hay justo. Cuando tú oras, confiesa por la persona, confiesa por ti mismo también. ¿Quién vive? Pero es que no queremos ser sinceros ni aún con Dios. De hecho, no nos somos sinceros ni a nosotros mismos. Tratamos de ocultarnos a nosotros. A mí me pasa. Yo trato de ocultar mi sobrepeso a mí mismo. Le digo mentirosa a la báscula hasta que me trato de poner el pantalón. Y la báscula prevalece. Y ya pues me está persuadiendo. Ahora, tratamos de ocultarnos a nosotros mismos y continuamente lo tratamos de hacer, no tan solo en el pecado, sino que nos tratamos de convencer de que somos más inteligentes de lo que realmente somos, que tenemos mayor habilidad de la que realmente tenemos. Algunos, por ejemplo, que juegan baloncesto, según su boca, juegan mejor que LeBron, pero no tienen la cuenta de LeBron. Así que su cuenta declara que eso no es cierto. Ahora, tratamos de subirnos, pero tenemos que ser honestos, no tan solo con Dios, sino con nosotros mismos. Si usted sabe que no está dando el grado en oración, tiene que declarárselo a Dios y no ocultarlo, y declarárselo a usted mismo. No estoy dando el grado que debería estar dando. En la búsqueda de la palabra, no tengo tiempo. Mentira del diablo. Tienes 24 horas, hay espacio. No has sacado el tiempo porque no has querido, porque si quisiera hubieras hecho el espacio hace rato. ¿Verdad que sí? Porque hay tiempo para ver 4 series de Netflix. Alaba. Toda la serie. Hay tiempo para esto, hay tiempo para lo otro. Pero entonces cuando llega la hora de la oración no hay tiempo porque no lo quieres hacer. Pero si eres sincero contigo mismo, las cosas empiezan a cambiar. Si le confiesas al Señor y te confiesas a ti mismo los cambios que tienes que hacer, entonces empiezas a crecer en estatura delante de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Porque usted imagínese, nosotros por el comportamiento sabemos la edad que tiene, ¿verdad que sí? Y el Señor sabe por nuestro comportamiento la edad que tenemos. Hay personas de alta edad con baja edad delante de la presencia de Dios, porque hablan ignorantemente y como niño espiritual. Y hay personas que son más jóvenes, pero ya entienden y se ven mayores delante de la presencia de Dios, porque ya hay cierta madurez. Y nosotros debemos procurar, independientemente de nuestra edad natural, ser maduros espiritualmente. Amén. Ahora, él comienza en la oración apelando a Dios. Le dice: Señor, tú tienes nombre de renombre. Renombre es nombre de honor, de autoridad, y tú eres famoso, Dios mío.
le está declarando las bondades de Dios, le está declarando el poderío de Dios. ¿Qué está haciendo? Alabando a Dios. Alaba. Hay gente que no alaba aunque su vida dependiera de eso. No sacan una alabanza ni no, olvídate, no hay manera de sacarle una. Pero que se pinchen un dedo para que tú veas cómo no alaban. Sabe de lo más profundo de su corazón, pero no es una alabanza. Yo sé que a 2 o 3 le pasó la frase. Sí, que confiesa esa frase ahora mismo. Ahora, entonces, Daniel no se excluyó del pecado, sino que se incluyó. Él dijo, yo no estoy fuera de esta ecuación, yo también he fallado, yo también tengo falla, yo también he pecado, pues yo también tengo que pedir perdón junto con ellos. Luego, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo derredor nuestro. Dile al que está a su lado, la paga de doble interés. Daniel, la generación de Daniel, estaba pagando el doble de interés. Te diría, ¿cómo que el doble de interés? Estaban pagando por sus pecados y los pecados de sus padres. Estaban pagando el doble. O sea que sus padres se fueron sin pagar, muchos de ellos se fueron sin pagar la cuenta, y la cuenta le tocó a los hijos. ¿Usted no ha visto cuando alguien le deja multitudes de deudas en herencia y los hijos, hay un término legal que se llama que tienen que repudiar la herencia? Porque si cogen la herencia, cogen también todas las obligaciones. Y cuando ven todos los problemas que dejó el papá o la mamá, tienen que hacer algo legal que se llama repudiarlo. Lo repudio, no lo quiero. Entonces no acepta la herencia, no coge lo bueno ni lo malo. Pero nosotros no hemos tenido ese privilegio, sino que nos ha tocado pagar los intereses de los que fueron antes que nosotros. Las malas, por ejemplo, aquí en nuestra isla de Puerto Rico, estamos pagando las fallas administrativas de otras generaciones. Todo se ha acumulado y estamos siendo la generación que paga el doble del interés. Estamos pagando los pecados pasados y los nuestros también. ¿Quién vive? Y a su nombre. Deja que eso se sienta ahí. Lo que otros nos pagaron nos está tocando a nosotros, más lo nuestro. Ahora, ¿qué nos ordena y qué nos enseña a través de la palabra nuestro Señor? Que Él tiene el poder de remover, Él tiene el poder de libertar, pero tiene que haber una humillación delante de su presencia, un reconocimiento de su poderío y un reconocimiento de nuestra falla. ¿Quién vive? Ahora, oprobio es vergüenza. Y la realidad es que estamos viviendo un tiempo de vergüenza. Estamos siendo avergonzados en todos los pueblos del alrededor, como establece la palabra. Alrededor nuestro somos vergüenza por lo que estamos viviendo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora, dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Le dice, Señor, escúchame. No le dice o sea, la palabra que utiliza siervo es yo estoy sujeto a ti. Tú tienes el poder, la autoridad. Yo solamente hago la solicitud. Te ruego que tu rostro resplandezca sobre tu santuario por amor del Señor. Analice eso. Está hablando con el Señor y le dice que tu rostro brille sobre nosotros, brille sobre tu santuario por amor al Señor. Está diciendo Adonai, por amor de Adonai. ¿Quién vive? Está haciendo referencia a los nombres de Dios.
Está diciéndole: Señor, escúchame, ya confesé mi pecado, ya te declaré y no oculté, ya vine ante tu presencia contrito y humillado. Ahora, oh Dios, te pido, poderoso Dios, que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de ti mismo. Que tu templo brille, que tu lugar de pureza brille, que tu santuario brille. Santo, poderoso Dios. Y le dice: inclina, oh Dios mío, tu oído. Qué atrevido, qué valiente. El siervo pidiéndole al Dios vivo que incline su oído. Hay una frase en inglés que se llama bodacious. Hay que ser bravo. Hay que ser atrevido para decirle: Señor, soy tu siervo y he pecado, pero con todo y con eso, tú, Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, el principio y el final, inclina tu oído. Le está pidiendo al Señor que se baje. Y le dice: oye y abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra propia justicia, sino en tu mucha misericordia. Cuando Daniel comenzó en su oración, analice, ya el Señor había enviado al ángel Gabriel de camino. O sea que cuando ya antes que todo esto, él empezó a decir las primeras palabras, el Señor le dice a Gabriel: arranca, dale la sabiduría que necesita. Todavía no habían salido las palabras de su boca, las cuales Dios conocía, y ya Dios estaba enviando respuesta pronta a su clamor. ¿Usted se imagina cómo se estaba moviendo el cielo mientras Daniel estaba orando? O sea, Daniel está mirando, está todo desolado, está viendo la tristeza, está viendo el dolor, sabe que es consecuencia del pecado, está clamando, pero mientras está hablando con el Señor está moviendo todo en el cielo. Eso es cuando un siervo de Dios clama en espíritu y en verdad, mueve el cielo, y el cielo mueve la tierra. Dile al que está a tu lado: mueve el cielo. Cuando tú mueves el cielo, cuando tú le hablas a Dios y Dios declara palabra, lo que se ata o se desata en los aires, se ata o se desata en la tierra. Yo no sé usted, pero hay que desatar a 2 o 3. Y hay que atar a 2 o 3. Amén. Ahora, como le dice: Señor, sé que tú estás derecho y no estás escuchando, porque nada está pasando aquí. Y sé que tienes los ojos cerrados porque no quieres ver lo que está pasando con la niña de tus ojos. Mas yo te pido que eso llegue hasta ahora, que ahora tu oído se incline y tus ojos se abran y observe lo que está pasando. Y le dice algo impresionante y que debe ser clave en tu oración. No te lo pido por mis muchas justicias. No te lo pido porque yo soy justo. No te lo pido porque soy siervo tuyo. No te lo pido porque yo soy santo. No te lo pido en base a mis propias justicias. Te lo pido por tus muchas misericordias. No te lo pido porque yo soy bueno. Te lo pido porque tú eres bueno. No te lo pido porque yo lo merezca, realmente no lo merezco. Te lo pido porque tú eres misericordioso. Pero hay gente que cuando ora le declara a Dios todo lo que hace y eso no mueve la mano de Dios. ¿Cómo que declara todo lo que hace? Señor, contéstame porque yo ayuno una vez al año 15 días y porque, Señor, yo leo la palabra mínimo 1 hora diaria y porque, Señor, sabes que yo te oro 3 veces y porque, Señor, yo le doy comida a los que no tienen y yo hago. Contéstame por esto. No vas a recibir respuesta así, ¿sabes?
porque a que hagas todo eso, es más, el daño que ya has hecho, siempre va a haber pecado que te contamine. Tú no mereces nada de lo que estás pidiendo. Si Dios te lo da, es solamente por su misericordia. Porque la mayoría de la gente cuenta sus peleas ganas, pero no cuentan las que perdió. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces ganaste? 43 veces. Pero si no le preguntas las que perdió, no te las confiesa. Sino que te va a decir que le asignaron 7 pérdidas, pero fue que se las robaron. Me robaron 7 peleas. Yo gané 43 y me robaron 7. Porque no estamos dispuestos a confesar lo que la falla. No estamos dispuestos a confesar lo que debemos cambiar. No estamos dispuestos a confesar lo que Dios quiere cambiar. Y la realidad es que Dios quiere cambiar esa actitud en cada uno de nosotros. Y que estemos dispuestos a confesarle a Dios las fallas nuestras. De hecho, usted debe, cuando comience su oración, antes de sacarle la lista de supermercado de deseos del Señor, como si fuera el mago de la lámpara que le das 3 veces y sale y empiezas a pedir, deberías comenzar no solamente con alabanza, sino con la confesión de tus pecados, declarándole por nombre y apellido cuáles son tus fallas en tu oración privada. Porque, Señor, nosotros acá decimos, Señor, si en algo te hemos fallado, porque es que yo no sé cuál es la falla de cada cual, no vamos a hacer esa lista de supermercado también acá al frente. Pero usted en lo secreto puede hablar con el Señor y fácilmente va a poder detectar en qué falló y debe declararle directamente a Dios cuál fue la falla y pedir perdón por ella. ¿Quién vive? Tiene que decir, Señor, hice esto y esto y esto. Señor, hice esto. Señor, hice esto. Señor, hice esta situación. Hablé de una manera que no debí. Señor, hablarle a Dios con nombre y apellido de lo que hiciste. ¿Y por qué tienes que decirlo con nombre y apellido? Porque si no se lo declara, no pasas la vergüenza de hablarlo. Y cuando pasas la vergüenza de hablarlo, entonces debes bajar la posibilidad de que se repita. ¿Ves? Porque cuando tienes que pensar que el Dios Todopoderoso está escuchándote y tú estás confesándole la poca vergüenza, no quieres pensar en que al otro día vas a confesarle la misma. Pero si vas genérico, Señor, perdona la falla, pero detrás de tu cabeza sabe cuál fue la falla, pues entonces estás cubriendo y no debes cubrir, debes declarar. Y en ocasiones la palabra nos enseña que, por ejemplo, deben confesar sus ofensas o sus pecados los unos a los otros, porque es que hay momentos que necesitamos declarárselo a un tercero de sabiduría para poder levantarnos. Si usted ve que hay un pecado en su vida que es recurrente, que es de años, que no se detiene, pues es de sabios pedir ayuda. Amén. ¿Quién vive? Pero yo no sé si soy yo, pero esa oración realmente me impresiona cómo él le declara y le dice, no es por mi justicia, es por tu misericordia. O sea que dice, Señor, yo no quiero sanidad para mis hijos por mi justicia, es por tu misericordia. Señor, yo no quiero salvación para mi familia por mi justicia, es por tu misericordia. Señor, yo no quiero que bendigas mi empleo por mi justicia, es por tu misericordia. Señor, yo no te pido sabiduría en la palabra, ni te pido ser letrado, ni te pido esto por mi justicia, siempre es por tu misericordia. Amén. Oye, Señor, perdona, presta tu oído. Señor, hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Dice, míralo, Señor. Todo el pueblo clamando y orando. Todo el pueblo allí solicitando. Pero entonces Daniel es el que recibe respuesta. ¿Usted no cree que vale la pena atender para comprender el corazón de Daniel?
Porque la palabra nos enseña, pedid y no recibid, porque pedid mal. Así mismo, mal. Pedid y no recibid porque pedid mal. Pedid y no recibid porque pedid mal. Y hay muchas maneras de hacerlo mal y muy pocas para hacerlo bien. Si usted pide y pide con egoísmo, no va a recibir respuesta. Si su petición es vanidosa, no va a recibir respuesta. Hay gente que se enfogona porque Dios no le da los números de la loto. Y hay sinvergüenzas que lo piden sin entender cuando usted escucha a alguien decir, yo estoy orando a ver si el Señor me da los números de la loto para entonces poder ayudar a la iglesia. Ore por él, porque todavía tiene mente carnal. Y a lo mejor no entiende ni el término mente carnal. Mente carnal significa que no entiendes los temas de Dios. No comprendes que así no funciona nuestro Dios Todopoderoso. Porque no hay necesidad de pedir eso. Usted le puede pedir a Dios sabiduría, entendimiento y dirección para hacer algo provechoso. Pero no le pida suerte, ¿sabe? ¿Quién vive? Pídale favor. ¿Cómo que favor? Señor, favoréceme en mi trabajo. Señor, ábreme puertas. Señor, multiplica. Señor, ayúdame en esta situación. Y Él te favorece y te bendice. Pero no le pida suerte. Porque el favor viene del cielo, la suerte del infierno. Te diría, ¿cómo que viene la suerte del infierno? Porque la suerte es una ramera. Porque cambia de persona a diario, mas el favor está sobre tus espaldas todos los días. ¿Qué usted prefiere? ¿Qué usted prefiere? ¿Qué usted prefiere? ¿Usted prefiere la suerte del infierno o la bendición y el favor de Dios que viene del cielo? ¿La que cambia de persona a diario o la que permanece sobre tus espaldas a diario? ¿Quién vive? Y a su nombre. Así que no le pida a Dios en oraciones suerte. Y si lo hace, no lo haga al frente mío. Por amor a mi vida. Ahora, Señor, oh Señor, dice que presta tu oído. Él está clamando y aún estaba hablando y orando. Qué lindo es cuando uno clama y ora y recibe respuesta todavía en esa. Todavía clamando. Dice, aún estaba orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel. Otra vez más él declara que había fallado y estaba confesando Daniel su propio pecado. Y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Está orando, está ahí en ese fuego. Yo recuerdo un testimonio hace un tiempo atrás. Habíamos decidido comprar un terreno para la iglesia. Yo desconocía el propósito del mismo. Entonces, ya tengo más claridad, pero en aquel momento sentí que había que hacerlo, ¿verdad? Conseguimos un terreno por X cantidad de dinero y lo dejamos ahí reservado. Y yo decía, había que hacer muchas cosas en el templo. Yo no sé si usted recuerda, pero no era así como el templo no está como estaba antes. Si se fija, hay sillas. Si se fija, el altar. Si se fija, vueltas redondas. Los salones se han hecho para la gloria y honra del Señor un sinnúmero de cambios. Pero todos esos cambios cuestan. No es for free, ¿verdad que no? Cuestan trabajo, cuestan tiempo y cuestan dinero. Pero lo hacemos con mucho amor. Y en aquel momento, pues separamos ese terreno. Y decía, no sé para qué, pero en su momento sabré. Y cada vez que la cosa se apretaba, yo decía, Señor, yo odio los préstamos, pero va a haber que hacer algo. Y el Señor me decía, no. Y yo seguía y buscábamos y resolvíamos y de alguna manera se resolvía. Y una y otra vez y una y otra vez. Entonces yo en una, por ejemplo, en el tiempo después del huracán, ¿recuerdan la silla? Todavía faltaba una cantidad de dinero, eran 3,000 algo. Y yo, Señor, ahora sí, hacen falta, necesitamos resolver, hay que pagar. ¿Qué hago? Le digo, pues entonces hago, me embrollo yo, ¿qué hago? Y el Señor me dice, el terreno. Y yo dije, ¿en serio? Te llevo pidiendo tanto tiempo y todas esas veces me has dicho que no, ahora sí. Entonces, sigo orando, amado. Pongo el clasificado en internet.
Le di someter, ofreciendo por un poco más el terreno. Cierro los ojos y comienzo una vez más a orar y le dije, Señor, yo te pido que por favor, si es tu voluntad, que este terreno se venda hoy. Trin, 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 trin. No había abierto los ojos. Y cojo el teléfono y digo, hello. Y me dice un caballero al otro lado, te estoy llamando sobre un terreno. Yo hice una pausa silenciosa porque acababa de ponerle y todavía estaba orando. Y le dije, sí. Me dice, ¿dónde es ese terreno? Y le dije, en tal lugar. Ese terreno hace unos años atrás estuvo para la venta por tal persona. Y le dije, sí. Y me dice, yo lo quería y una iglesia lo compró. Y yo le dije, pues ese mismo es. Y me dijo, pues me lo tienes que enseñar. Vamos a llenar papeles esta semana. Ni fui, lo compró él. Y uno dice, wow, Señor, hazlo así en todo. Pero no funciona así. Pero cuando Dios está en el asunto y Dios nos está llamando a hacer algo y uno clama, lo impresionante es que hay momentos en nuestra vida que aún todavía haciendo la oración inicial, ya la respuesta está. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice que aún estaba hablando. La palabra hablando, la palabra confesando es manos extendidas. Mire esto. Significa también lanzar una flecha o una piedra lejos. Analice eso. Cuando usted ha pecado y hay una falla y usted va y confiesa, la palabra hebrea significa lanzar una piedra o una flecha lejos. Te había flechado el enemigo, pero cuando tú confiesas, tomas la flecha y la separas de ti. Tomas la piedra del pecado que había ahí y la lanzas lejos. O sea que lo que te estaba contaminando te es separado. Y no por un tercero. Tú mismo al confesarle a Dios tu falla, apartas de ti la falla. Apartas de ti el pecado. Apartas de ti la contaminación. ¿Cuántas cosas necesitas apartar de ti en este día? ¿Cuántas cosas que no deben permanecer ahí? Ahora, mira lo que nos enseña la palabra. Cuando alguno pecare de alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Eso es Levítico. Salmo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando confesamos, somos perdonados. Es algo desde lo antiguo. Cuando el Señor, cuando hacemos algo mal, no debemos encubrir, debemos declarar. Luego dice que cuando Juan el Bautista iba bautizando, que iban siendo bautizados por él y confesando sus pecados. Ahora, la confesión toma un nuevo nivel cuando confesamos nuestro pecado. ¿Qué significa eso? La palabra establece que todos aquellos que creyeron y confesaron sus pecados, luego estaban confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Iban confesando las maravillas de Dios en todo lugar. Iban confesando el poder de Dios. Iban confesando los testimonios de las cosas que Dios hacía. Cambia la confesión de declaración de pecado a declaración del poder de un Dios vivo. ¿Qué? Pero mientras no has declarado lo que tienes que cambiar, no puedes declarar lo que no ha sido hecho. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dado la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Sabes qué es eso? El ángel le declaró lo que estaba hablando Dios allá arriba. Cuando tú confiesas, Dios declara.
No nosotros, no estoy hablando de la declaración de nosotros. Estoy hablando de las declaraciones de Dios. Gabriel le declaró a Daniel la declaración de Dios. Le dijo, porque tú eres muy amado. Porque desde que tú comenzaste a hablar ya estaban dando órdenes en el cielo. Daniel confesó sus pecados y Dios confesó sus planes. ¿Cuántos quieren saber los planes de Dios? Pues comienza con una confesión de transgresión. Y no te tienes que sentir el más pecador, ni el más sucio, ni el más bajo, la más baja. Todos hemos pecado desde el grande hasta el pequeño. Nadie es perfecto, solo a uno hay justo y santo, es Dios. Aún Daniel, que estuvo en el foso de los leones y el Señor cerró la boca de los leones, estaba confesando sus pecados y declarando y volviendo su corazón, su rostro una vez más a Dios. Así que si Daniel tuvo que hacer eso, ¿qué nosotros? Si Él está por allá y nosotros por acá. No somos perfectos, pero nos perfeccionamos en Cristo. Cuando tenemos un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, y vamos humillados delante de la presencia de Dios, y no ocultamos a Dios nuestra falla, sino que se las declaramos, pues entonces Dios declara sobre nosotros bendición, declara sobre nosotros sus planes, y no oculta su rostro de nosotros. Fíjese que Dios le mostró el rostro cuando Él se volvió a Él. Si le estás dando la espalda a Dios, ¿cómo vas a verle el rostro a Dios? Explícame eso. Señor, quiero saber de ti. Señor, quiero que me hable. Pero Dios allá y tú acá. Lo correcto sería volver el rostro a Dios. Lo correcto sería virarte y mirar a Dios. Entonces Dios te va a mirar a ti. La palabra nos enseña que el Señor dice, puesto vuestros ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Y en varias veces la palabra nos enseña a mantener nuestros ojos en Él. Pero en otros textos nos enseña que la mirada de Dios está sobre el justo, que la mirada de Dios está sobre su pueblo, que la mirada de Dios está sobre nosotros. ¿Qué hace? ¿Por qué el Señor nos ordena a mirarlo a Él? ¿Por qué? Porque Él nos está mirando a nosotros. Y cuando nosotros lo miramos a Él y Él nos mira a nosotros, nos vemos a los ojos cara a cara. Él lo que quiere es que nos miremos. Así de simple. Pero de espaldas no lo puedes mirar. Vamos a estar puestos en pie en esta hora. Vuelve tu rostro a Dios. Vuelve tu rostro a Dios. Mira, Hechos decía, y muchos de los que habían creído venían a Él confesando y dando cuenta de sus hechos. Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó entre los muertos, serás salvo. Romanos establece, porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy Dios. El altar está abierto en esta hora. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora hemos hablado de lo que nos has dado, Señor, que debemos confesar y no ocultar, declarar y no ocultar, oh Dios, de manera que podamos apartar de nosotros la maldad, que podamos separar de nosotros el pecado, oh Dios, que podamos luego confesar que tú vives, que tú eres todopoderoso. Ayúdanos a mantenernos rectos delante de tu presencia, puros delante de ti, siendo genuinos para ti, oh Dios.